Buenas tardes, mi nombre es Edgar Fanmayor, soy profesor en Derecho, pregrado y posgrado de esta distinguida universidad. Agradezco la invitación que me han hecho para participar como ponente en esta jornada de investigación nacional e internacional. Mi tema a tratar es la justicia telemática. La llamada justicia telemática no es más que una manifestación del uso de la tecnología de las comunicaciones y de la informática en la gestión judicial. Si bien hoy en día en el proceso rigen principios como la oralidad, la inmediación, la contradicción y la publicidad, que aparentan reñir con el entorno telemático o virtual, la realidad demuestra lo contrario con el uso adecuado de la informática en el foro judicial. El asunto de la pandemia que originó el estado de excepción impone la necesidad de valerse de la telemática para sobreponerse a las medidas de restricción de la circulación interna y de movilidad que no permiten la presencia de los sujetos procesales ante el juez en sede judicial, siendo por tanto la única opción a la que puede acudirse para garantizar el derecho del debido proceso, lo que se sustenta con la sentencia número 74 del Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de febrero de 2016, donde se reconoce que la telemática judicial es una forma de realizar actos procesales de audiencias orales sin la presencia personal en las sedes tribunalicias de los sujetos procesales en los supuestos de límites o dificultades que impiden la presencia de las personas en los órganos jurisdiccionales. La tecnología de las comunicaciones y en especial la informática es hoy en día la herramienta a utilizar para facilitar y en esa perspectiva para optimizar de manera práctica el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, siendo los dos rieles por donde se desenvuelve el debido proceso. No basta con la creación o la reorganización de los tribunales para cumplir este cometido. La informática, sin llegar a esos extremos costosos e ineficaces con el tiempo, es un instrumento de utilidad práctica infinita. Es operativo, dinámico y actualizable sin mucho costo, a fin de lograr la agilización de los procesos sin afectar su transparencia. Rasgos de la justicia telemática se consagra en algunas leyes. El artículo 27 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales de 2006 establece: cuando las circunstancias así lo justifiquen, se permitirá que durante el desarrollo del juicio oral y público se utilicen sistemas de videoconferencias, sistemas televisivos de circuito cerrado, exposiciones grabadas en cintas de video o cualquier otro sistema de grabación o transmisión confiable en procura de proteger a los sujetos procesales y a cualquier interviniente llamado al proceso, garantizando siempre el derecho a la defensa y el contradictorio. Sirven de soporte o antecedente para el despliegue de la justicia telemática en los siguientes instrumentos. El decreto 3390 que establece que la Administración de Justicia, que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente software libre en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. En la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación también encontramos un soporte. Esta ley reformada en 2010 consagra la tecnología e innovación de la gestión pública, sobre cuyo fundamento se aprueba el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que reconoce la comunicación como un derecho humano a través de las líneas generales de uso masivo de las técnicas informáticas en los servicios públicos como modelo comunicacional. También encontramos como una base que sirve de referencia para el desarrollo de una justicia telemática, lo encontramos en la Ley de Infogobierno del 10 de octubre de 2013, donde se establecen los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de la tecnología de información de todo el poder público para mejorar la gestión y los servicios que se prestan a las personas. Cabe señalar que uno de los fines principales de esta ley es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas a través de las tecnologías de información. Tenemos también la Ley de Infogobierno, que además sentó las bases para considerar que el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos no era suficiente con el mero uso de la página web o la utilización de computadoras o teléfonos, sino que el servicio informático debía estar a la orden de la ciudadanía con el establecimiento de procedimientos y recursos tecnológicos disponibles en favor de todos
todo ciudadano en la administración de la justicia. Por otra parte, y ya propiamente en el seno del Poder Judicial, la Sala de Casación Penal en resolución número 20161 de fecha 12 de diciembre de 2016 dicta una resolución sobre participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias de la Sala de Casación Penal, con fundamento en los artículos 2 y 3 de la Ley de Infogobierno, en los artículos 1 y 2 de la ley que regula el uso de la telefonía celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios, consagrando el acceso telemático para las audiencias que convoque dicha sala, ya sea mediante la telepresencia, videoconferencia u otro medio de comunicación telemático audiovisual único o multidireccional e instantáneo, pero siempre que los equipos y servicios tecnológicos necesarios estuvieran disponibles para tal fin y no se perjudicara el desarrollo de la audiencia o del proceso. Asimismo, tenemos como rasgo de la justicia telemática la resolución número 2018-0014 de fecha 21 de noviembre de 2018 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, creando el expediente judicial electrónico solo en materia de delitos de violencia contra la mujer, indicando unos lineamientos de utilidad práctica. En abril de este año surge la propuesta de procedimiento especial único de audiencias virtuales y o a distancia, aplicables en situaciones extraordinarias de fuerza mayor, excepcionales y o calamitosas, de la magistrada de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara Gabriela César Ciero, que es un valioso aporte sobre el tema de la automatización de los procesos judiciales. Es menester destacar también como motivación en la implementación y reconocimiento de la justicia telemática, sobre todo en esta situación de estado de excepción generada por la pandemia, la potestad de los jueces, recordar la potestad de los jueces de garantizar el acceso a la justicia aplicando el control difuso previsto en el artículo 334 de la Constitución, en aras de su integridad, donde la primacía de los derechos humanos es de su esencia y que para ello han de brindar una tutela judicial efectiva. Es lo que conocemos como el control difuso como mecanismo de protección de la Constitución. Los jueces están facultados para acordar durante el período que dure la suspensión de los días de despacho judicial en virtud de la disposición o de ese control difuso antes mencionado, en los casos que se requiera la urgencia de la utilización de medios telemáticos a fin de recibir comunicación, efectuar traslados en actos procesales y realizar audiencias orales, evacuar pruebas usando las tecnologías de información y comunicación o tecnologías de información, garantizando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Por otra parte, en refuerzo de lo dicho hasta ahora, el artículo 22 constitucional abre el espacio de aplicabilidad de estos recursos al señalar que la falta de ley reglamentaria de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de estos derechos y como menoscabo del ejercicio de los mismos. Lo importante es preservar la inmediación, que es un principio constitucional establecido en el artículo 257 al aplicarse los medios telemáticos en los procesos judiciales. Este principio, de acuerdo a los lineamientos fijados en la indicada sentencia del juzgado de sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia número 74 de fecha 16 de febrero del 2016, se concreta de la siguiente forma. 1. Con la proximidad entre el juez y el sujeto u objeto de la evaluación para poder percibir el contenido y la forma de la declaración o el objeto que se examina. 2. Con la ausencia de intermediarios subjetivos y objetivos. Y 3. Con la bilateralidad o bidireccionalidad que le permite al juzgador comunicarse con él o los sujetos que intervienen en la audiencia, interrogando, limitando, aclarando y conduciendo el debate o la declaración según el caso. Según la misma sentencia, el juez debe estar cerca del declarante para observar y escuchar directamente qué, cómo y dónde ocurre tal declaración, lo cual puede lograrse mediante la videoconferencia si se interpreta el principio de la inmediación procesal de acuerdo con la tecnología que usamos o al menos está disponible todos los días.
Asimismo, que con la videoconferencia se puede acercar en tiempo real a personas que no están en el mismo espacio geográfico, siendo posible que interactúen de manera audiovisual, lo que en concreto persigue la inmediación. Y finalmente, que la intercomunicación audiovisual debe permitir que el juez y las partes se observen y escuchen con la misma claridad y al mismo momento en que se manifiestan como si verdaderamente se encontraran de frente. Pudiera considerarse con fundamento en las normas relativas a la protección de la Constitución, en concordancia con sus artículos 19, 22, 26 y 49, alusivos principalmente a las disposiciones fundamentales que garantizan los derechos humanos, el acceso a la justicia y el debido proceso, que ante las debilidades técnicas de los tribunales para lograr que los sujetos procesales interactúen en tiempo real de manera audiovisual, que los jueces ante esta situación pudieran acordar durante el período que dure la suspensión de los días de despacho judicial la utilización de medios telemáticos para recibir comunicaciones, efectuar traslados de actos procesales y realizar audiencias orales usando las tecnologías de información y comunicación o tecnologías de información. En resumen, que los jueces en sus circunscripciones judiciales ejerzan su potestad de garantizar la integridad de la Constitución y el respeto al derecho del debido proceso, disponiendo el empleo de medios telemáticos cuando se lo soliciten los interesados, aplicando analógicamente las normas que sobre lo mismo ha dicho la Sala Plena y las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, y también en lo señalado en algunas leyes, las ya comentadas anteriormente, que sirven de referencia o marco de referencia para la aplicación de la justicia telemática, y también el fundamento constitucional en los artículos 22 y 26, que orientan la aplicación de los principios de la ley de infogobierno, que prevé la posibilidad del acceso a la tecnología informática mediante el intercambio de datos, información y documentos entre los órganos y entes del poder público y el sistema de justicia. Terminando esta exposición, puedo decir, mi deseo es recalcar que lo importante es tener presente que en situaciones de estado de excepción, cualquiera que sea la circunstancia que lo genere, hay que salvaguardar el debido proceso, pues se trata de una garantía que protege el resto de nuestros derechos, por lo que no puede sufrir restricciones de ninguna especie. Así lo reconoce la misma Constitución, convirtiéndose la telemática, es decir, la tecnología de las comunicaciones informáticas, en la herramienta idónea, en el salvavidas para mantener siempre vigente el debido proceso. Bajo cualquier circunstancia adversa, en todos los procedimientos, sean administrativos o judiciales. Lo principal es que los medios telemáticos, al ser aplicados en un proceso, respeten la integridad de sus principios, lo cual es posible adecuando la tecnología y los conocimientos a esta forma novedosa de gestión judicial, de tal manera de convertir el proceso en instrumento de la realización de la justicia como lo manda la misma Constitución.